Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Estamos en esta bendita esperanza de podernos encontrar con nuestro Señor. Quiero invitarles, aprovechando que tenemos nuestras páginas en las redes sociales, para que tomen un momento y se metan a la página y empiecen a compartir a sus amigos la transmisión. Esto se está haciendo para bendecir a personas que no pueden venir a este lugar, para bendecir a aquellos que ven la transmisión. Iglesia Tenerife Sur. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, en Facebook, para que compartan, para que sepan de que esta iglesia existe, que proclama el mensaje de Dios. Hoy vamos a tener un tema. Siempre que me ponen en la lista de predicación, yo digo: papá Dios, háblame, porque ¿cuál es la necesidad para tu iglesia? Algunos predicadores pensamos así, ¿verdad? Pero resulta ser de que muchas veces lo que vemos, cuando Dios nos pone en mente de qué predicar, que el Señor nos dice predica de esto, empezamos a analizar de que no era para la iglesia, era un mensaje que era para nosotros, para mí mismo, y a la vez para aquellos que les comparto la palabra de Dios. Hoy el mundo está aproximándose a un evento, a una fiesta que celebra el mundo cristiano, y es el nacimiento ¿de quién? Del niño Jesús. Pero lo que vemos es que cuando llega este acontecimiento no se enfoca en lo que, para qué nació este hombre, para qué nació este Jesús en este mundo, y se enfocan es en lo que puede llenar ¿qué? Sus corazones, cómo celebrarlo, cómo darnos grandes regalos, y muchas veces nos desenfocamos para qué nació Jesús. Y hoy el Señor quiere que veamos para qué nació. El Señor lo que quiere es de que volvamos a mirar a la cruz, el propósito de su venida, las garantías que Él nos ha dado para la salvación. Hoy, en este mes, se recuerda ese nacimiento. No es la fecha, pero algunos determinaron escoger esta fecha. Pero nosotros sí, como iglesia, sabemos de que Cristo nació en el tiempo determinado, como la profecía lo anunció. Todo para cumplir la misión que se había dado para la raza humana, de que fuera salva a través de Él. El tiempo para salvación. Hoy vimos en el repaso de lección que compartimos, los que estuvieron en el repaso de esta semana, lo que vivió Jesús, ¿verdad? Cuando estudiamos estas historias, ¿en qué posición nos colocamos nosotros? Y el título es Las tres cruces. Porque muchas veces nos enfocamos en lo que dice la cruz de Cristo, ¿verdad? Pero ¿por qué en la escena, cuando se cuenta la historia, nos encontramos con dos personas que estaban siendo también crucificadas?
igual que Jesús. ¿Qué historia cuentan estas cruces, estas personas? ¿Qué podemos aprender de estas 3 cruces? Y cuando estudiaba yo, que empecé a ver ya el sufrimiento de Jesús, cuando Jesús vio que la copa iba a ser derramada y empezó a sentir de que algo extraño estaba pasando, y era que los pecados del mundo estaban ¿qué? Siendo tirados sobre él, y él empezó a sentir algo que no había vivido por la eternidad, pero por amor y decisión llena de deidad se tomó la decisión de tomar los pecados tuyos y míos. Empezó a ver de que la gloria del Padre se atenuaba, porque lo que hace el pecado es alejarnos de quién, de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Los que conocemos la historia, y vamos al espíritu profecía, inclusive la gloria que les cubría su cuerpo, esa luz desapareció, y ellos humanamente empezaron a buscar ¿qué? Una solución para el error que habían cometido, pero en ellos no había ninguna virtud para ellos mismos salvarse, porque al pecar la justicia demandaba una paga, y la paga del pecado ¿qué es? La muerte. Y ese niño Jesús, que nació en esta tierra y creció y llevó su ministerio, lo hizo en una naturaleza humana, también en una naturaleza de pecado. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que a pesar de que nació en esa naturaleza, nunca ¿qué? Pecó. Y cuando vemos la historia del Getsemaní, le dice a sus amigos más cercanos: mire, acompáñame a orar, porque él sentía de que se avecinaba el derramamiento de la copa de la justicia de su Padre. Lo que demandaba la justicia, la ley para nosotros, esa muerte eterna, pues él la iba a vivir por nosotros. Fueron momentos de angustia. Le dice a sus amigos: vengan, acompáñenme, oremos. Dice la Biblia que fueron momentos difíciles para el Señor. Su sudor iba acompañado de sangre. Y científicamente se demuestra de que el estrés que estaba viviendo Jesús, o cualquier ser humano que experimenta esto, es un estrés que no se puede comparar con nada. Tu mente empieza a jugar, a vacilar, tu cuerpo va por un lado y tu mente va por otra. La condición de nuestro cuerpo empieza a afrontar cosas que ni él mismo comprende. ¿O es que sudamos sangre todos los días? Si nos detenemos a mirar lo que estaba viviendo Jesús, era una situación postraumática. Y muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles, donde vivimos estrés, y parece ser de que, a pesar de que queremos salir de allí, es una guerra de la mente con la propia mente. Jesús, me preguntaba yo, sentía lo mismo, lo que estaba sintiendo al ir allá a orar en Getsemaní y decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él tenía claro cuál era su misión, y él estaba sujeto a la voluntad del Padre, y decía: mira, si es posible que pase, pero si no hay otra forma, que se haga tu voluntad. Cumpliré la misión. Yo amo a esta humanidad a pesar de que me rechaza, a pesar de que me niegan, a pesar de que me van a entregar. Yo les amo y voy a morir por ellos. Jesús estaba pasando por momentos difíciles, momentos que tú y yo debemos vivir por nuestra condición, pero él tomó ese lugar. Ya la muerte eterna no tiene poder en aquellos que han aceptado a Jesús. Cuando dicen gloria a Dios. Yo decía mientras estudiaba, el camino del Señor hacia la cruz empezó en el Getsemaní, cuando él empezó a experimentar estas cosas. Pero papá lindo me dijo: no,
Mira más atrás. Ese camino empezó en un plan de salvación que ya estaba estipulado. Por si había pecado, ya se había determinado que él iba a ir camino ¿a dónde? A la cruz. Y esa promesa se dio cuando el pecado cayó en el ser humano. Con Adán y Eva se le dio una promesa que aparece en ¿dónde? Génesis 3:15. Esa enemistad del mundo y de los hijos de Dios. Empezó hace muchos años el Señor Jesús este caminar hacia la cruz. Vemos que estando él en Getsemaní orando, pidiendo por sus discípulos, le dicen oren y velen, porque el diablo los ha pedido ¿qué? Para zarandearlos. Fue un día agotador. ¿Y cómo estaban los discípulos? Bien. Cuando tú estás con tus amigos y viene la crisis, ¿tú qué esperas de tus amigos? Apoyo, ¿verdad? Que estén a tu lado. Que estén a tu lado. De que te ayuden a buscar soluciones. Pues Jesús le decía a sus amigos, oren y velen. Porque el enemigo anda desatado como león rugiente, porque él no quería que este plan de salvación se llevara ¿qué? A cabo. Él quería impedirlo. Y en momentos también más atrás vemos que el Señor, cuando va y ayuna por 40 días y 40 noches, ¿qué pasa con Satanás? Va donde Jesús y lo pone ¿en qué? En tentación, para hacerlo caer, para hacerlo dudar. Si eres el Hijo de Dios. ¿Sabía Jesús si era el Hijo de Dios? Claro. Pero Jesús tenía claro que no había venido a hacer la voluntad del diablo. ¿Qué le dijo el diablo? Si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz lo otro, tírate, ¿verdad? Pero Jesús no le escuchó. Escuchó la voz de su Padre, de su plan, de la victoria, que él sabía que si seguía aferrado a su Padre, en esa comunión podía cumplir por amor a nosotros. ¿En qué momento de la historia nos identificamos cuando leemos la Biblia? A veces me preguntaba yo si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús, ¿cómo hubiera sido la actitud mía hacia Jesús? Y cada que leo la Biblia, trato de introducirme en la historia, pero humanamente siempre nos introducimos en la parte buena de la historia, ¿verdad? Pero no en la parte mala. Y por eso el Señor me dirigía y me decía, habla de las 3 cruces, porque cada cruz tiene una historia que contar. En Getsemaní, Jesús, pasando la situación que estaba viviendo, uno de sus amigos le estaba traicionando. Mientras él pedía fortaleza, mientras los ángeles venían y lo fortalecían, había uno de sus amigos que estaba haciendo, traicionándolo, recibiendo la paga para entregarle. Los otros amigos estaban durmiendo, no le acompañaron en esa devoción y oración en un momento tan oscuro de la vida del mismo Jesús sobre esta tierra. En muchas ocasiones estamos viviendo situaciones oscuras del mundo y ni siquiera oramos por nuestros familiares, ni siquiera oramos ni por nosotros mismos. ¿Qué sintió Jesús en ese momento? Conocemos la historia. Viene Judas, le da ese beso, lo entrega, lo llevan a hacerle su juicio, un juicio ilegal, un juicio que no debía tener el poder porque era ilegal, se hizo en un horario que no era, ¿verdad?, fuera de su tiempo, con testigos falsos, sacando sus palabras fuera de contexto, para poder ¿qué? Condenarlo, porque no lo aceptaron como ese Salvador, como ese Mesías. No veían que no, es que no encaja. Las cosas que nos dicen no duelen.
pero yo quiero seguir viviendo la vida que quiero vivir. Le hablaba a los fariseos, le decía: hipócritas, la vida que ustedes viven no es la adecuada, no es el ejemplo para la sociedad. Cuando yo llamé a Abraham fue para que bendijera ¿a quién? A las naciones, pero a través de los fariseos, a través del pueblo judío que fue llamado para hacer luz, estaba trayendo ¿qué? Tinieblas. Y tinieblas aún ¿para quiénes? Para ellos mismos. La pregunta es: ¿las personas están siendo bendecidas por donde caminamos? ¿Por donde pasamos? ¿Qué testimonio estamos dando? Y muchas veces, hermanos, yo mismo, nuestro yo se interpone y no podemos presentar a Jesús de la mejor manera. Jesús fue condenado. ¿Qué gritaba la gente? ¡Crucifíquenle! ¿Qué gritaba la gente? ¡Crucifíquenle! A un hombre que era ¿qué? Inocente, no había hecho nada malo sobre esta tierra, sino más que salvar, restaurar y perdonar a la raza humana. Y muchos le gritaban ¿qué? Muchas personas que fueron hasta testigos de sus milagros. En ese momento gritándole: crucifíquenle. Es llevado ante los gobernantes de este mundo. Tiene una charla con él. ¿Qué había escuchado Pilato acerca de Jesús? ¿Qué había escuchado, iglesia? ¿Qué había escuchado? Que era el rey de los judíos. Pilato, como gobernante, sabía qué significaba ser rey. Y le hace esa gran pregunta. ¿Y qué le contestó Jesús? Después se le hace la pregunta: si tú eres digno. ¿Y qué contestó Jesús? ¿Para eso es qué? Nací. Directamente les confirmó que Él era el Mesías, que Él era el Redentor, que Él era la solución para el pueblo judío, que era la solución para el mundo entero. Pero ¿qué pasó con este pueblo? ¿Lo que? Rechazó. Y ese crucifíquenle no es digno de vivir, no es uno de nosotros. Y el mismo Pilato sabía de que él lo acusaron. ¿Por qué? Por envidia. El mismo Pilato, impío, pagano, romano, sabía de que Jesús era ¿qué? Inocente. Y la historia nos muestra que de alguna forma él quería librar a Jesús. Su esposa le decía: mira, no metas mano con ese hombre. He tenido un sueño, es un santo de Dios. Y eso quedó en la mente de este hombre. Pero el ego, el egoísmo y el yo impidió lo que no se podía impedir. Porque para eso había nacido el Señor. Qué desafortunados estos hombres como Pilato. Conocemos cómo terminó y cómo terminó Judas. Mientras estaba en el juicio, su amigo más cercano, en esos momentos difíciles, le decía: mira, tú eres un discípulo de Jesús. ¿Y qué dijo él? Pedro dijo: no lo conozco. ¿Qué circunstancia en nuestra vida nos puede llevar a decir no le conozco? ¿Qué actitudes de nuestra vida dicen estas cosas? Una criada que fue que lo identificó lo puso a temblar. Una criada. Y esta situación lo llevó a él, a Pedro, a que se alejara, que se fuera más lejos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no identificaran que era un seguidor de quién, de Jesús. Pero cuando le vieron, dijeron: este hombre es seguidor de Jesús. Sí, tú eres uno de ellos. ¿Y qué empezó a hacer su amigo?
Pedrito, ¿qué empezó a hacer? ¿Será que cuando no nos salen las cosas como nosotros queremos en nuestra vida, no queremos reconocer la voluntad de Dios, no queremos reconocer que en muchos momentos el Señor tiene que callar, tiene que esperar un poco de momento para resolver cosas de nuestra vida? Y empezamos a maldecir: ¿por qué Dios a mí esto? ¿Por qué Dios tal cosa? ¿Por qué Dios? Y parece ser que toda la culpa la tuviera ¿quién? El Señor. Y se alejó aún más. Y aún más se alejó. Y de lejos seguía a su maestro y veía las escenas de su amigo dolorosas. Tú eres uno de ellos. Tú vistes como ellos. Pero en nuestra vida hoy es al contrario. Vestimos como ellos, hablamos como ellos, pero actuamos como ¿quién? Como el mundo. Qué ironía la vida, ¿verdad? Nuestra vida espiritual. Estamos caminando en esta historia con Jesús, le estamos siguiendo de lejos, le estamos traicionando, le estamos negando. Me alejo cada vez más cuando veo una realidad que me lleva al peligro. Jesús, ¿qué dijo? El que venga en pos de mí, ¿qué dijo? ¿Y qué más dijo? Tome su cruz y sígame. Cuando vemos las escenas de la cruz, cuando Jesús llevaba la cruz, fueron momentos ¿qué? Difíciles. Porque era una cruz que no estaba diseñada para ¿quién? Para Él. Era una cruz que estaba diseñada para ¿quién? ¿Para quién? Todavía hoy piensan que era para Barrabás. Era tu cruz y la mía. También la de Barrabás, lógicamente. Tomó nuestro lugar. Yo estudiaba el versículo cuando el encuentro de Barrabás, que Pilato lo saca allí. Bueno, el pueblo decía: yo me lavo las manos, yo no tengo que, según él se estaba librando, para que el pueblo escogiera cuál de los dos debía ir a la cruz, porque por cuestiones de la Pascua podrían liberar a alguien, ¿verdad? Pues Pilato dijo: aquí la única forma que yo tengo es de librarme de esto. Mi esposa me dijo que no le toque, pues que decía ¿quién? El pueblo. Y lo saca al pueblo, y las miradas de Jesús con Barrabás. ¿Se han imaginado esa mirada? Y cuando el pueblo empieza a gritar: liberen a Barrabás, liberen a Barrabás, ¿qué empezó a sentir este hombre? Un homicida, un asesino, un ladrón, alguien que hacía fechorías. Estaba siendo el primer salvado en camino a la cruz sin él haberlo ¿qué? Pedido. Él no había pedido salvación a través de Jesús. Fue el pueblo que por crucificar a Jesús prefirió ¿a quién? Al homicida. Y hoy en día el pueblo de este mundo, las naciones de este mundo, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? Prefieren a Barrabás. Prefieren al homicida, al cura, al que está en los placeres del mundo. Ese es el que brilla, ese es el que wow, como canta la música, ¿verdad? Y cantidad de cosas que llenan solamente el ego ¿qué? Humano. Hoy en día el mundo prefiere a Barrabás. ¿Qué pasa cuando identificamos que somos cristianos y creyentes? ¿Qué pasa a suceder? Somos diferentes, extraños, locos. Y un hombre que nunca pidió ser salvo recibió salvación porque Jesús fue puesto en su lugar.
La historia no nos dice nada más de Barrabás. No sé si en algún momento hasta nos lo encontremos en el cielo. ¿Qué pudo haber hecho este encuentro con Jesús? Porque las historias bíblicas vemos de que cuando la gente se encontraba con Jesús, la vida de esas personas no seguía igual. Bíblicamente no se dice si Barrabás siguió en sus fechorías o siguió a Jesús. Pero lo que sí dice la Biblia es de que Jesús dio su vida aún por él, aún antes de llegar a ¿dónde? A la cruz. Hoy como iglesia hago una pregunta, y yo me la cuestioné personalmente. ¿En qué posición estoy? Mientras estudiaba el tema anoche, que lo repasaba, bueno, prácticamente por cuestiones de mi memoria, ya ustedes lo saben, Dios me pone el tema, pero lo preparo un día antes, en caliente. Yo predico en caliente, porque si no a mí las cosas se me olvidan. Y mientras yo lo estudiaba, yo pensaba, Señor, ¿tú qué ves en mí? ¿Un Barrabás? ¿O aquellos que gritaban crucifiquen? ¿O aquellos que de lejos te seguían? Porque te amaban, pero el temor humano hizo de que huyeran en esos momentos difíciles. Cada que vamos a predicar y estudiamos los temas, el primer llamado es ser para nosotros. Yo pensaba, porque muchas veces nosotros queremos vernos a nuestra forma, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo nos ve Dios? Como ese amigo que lo vendió y lo traicionó, como ese amigo que lo negó. ¿Cómo nos ve Jesús? ¿Se han hecho esa pregunta? Hoy el Señor nos está invitando a que miremos a la cruz. Si nosotros, hermanos, no miramos a la cruz por lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, ese primer amor que vivimos algún día y que algunos están viviendo hoy, no va a volver. Solo comprendiendo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz es lo que puede traer a nosotros esperanza y salvación, y ese primer amor de seguir siguiendo a ese hombre que marcó la diferencia, que marcó la victoria para nuestra redención, que pagó la deuda que debimos nosotros pagar, y fue condenado ¿a qué? A la crucifixión siendo inocente. Pilato lo reconoce como inocente, pero el pueblo lo reconocía como culpable porque no querían aceptar ese plan de salvación, porque estaban ahogados en su ego, en lo que ellos querían para sí. Camino a la cruz se encuentra con un personaje, porque el Señor Jesús va sufriendo por los latigazos, por la corona de espinas, abofeteado, maltratado, ultrajado, escupido, con grandes heridas, llevando una cruz que muera a su talla. Y muchas veces resbala. Parecía no qué. Y él abrazaba esa cruz como algo valioso. Él la abrazaba y la humanidad decía, este hombre, ¿por qué abraza esa cruz y la lleva? Y a pesar de que le puede, se levanta de nuevo. Porque él sabía que por ese medio nos iba a salvar. La historia muestra de que viene un hombre
agricultor a mirar lo que pasaba. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Simón. Sí. Le dicen a este hombre, ayúdale, porque Jesús no podía cargar ese cruz. No era su talla, lo repito de nuevo, no era para él, era tu cruz y la mía y la de Barrabás. Y me preguntaba yo, ¿por qué tiene que entrar en escena este hombre? Y es que nosotros en este plan de salvación tenemos que involucrarnos, tener que llevar esa cruz que Jesús dijo, si quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Por eso Simón tuvo que ayudar a Jesús a llevar esa cruz. Como nosotros hoy en día ayudamos de que esa cruz tenga el significado que tiene para la humanidad hoy, que es una cruz donde se cumplió un plan de redención, de salvación, que hoy guardamos esperanza para la vida eterna, que pronto Jesús vendrá a nuestro encuentro. ¿Y qué diremos? Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él ¿qué? Nos salvará. Cuando resucitó a Lázaro, ¿qué dijo a los hombres? ¿Por qué Jesús no corrió la piedra? Le dijo a los hombres, corran ustedes ¿qué? La piedra. Porque nosotros tenemos que hacer parte de esta logística de salvación. Tenemos que ser participantes, no ver de lejos como Pedro, como los discípulos, sino que acercarnos, como dice Salomón en el que se acerque a Jehová para oír, ¿verdad? Debemos acercarnos más al santuario para oír, en el capítulo 5 de Eclesiastés. No que nos alejemos, sino que nos acerquemos. Nosotros tenemos que involucrarnos en este plan. Por eso salimos a las calles a predicar de salvación, de lo que hemos entendido de este plan en el cual estamos involucrados, aunque somos indignamente instrumentos imperfectos, aunque somos trapos de inmundicia. Jesús a través de nosotros está haciendo grandes maravillas, y fue algo que Él prometió, porque cuando los discípulos están con Él, Él les dice, mire, cuando yo me vaya, enviaré un consolador y va a hacer ustedes grandes cosas, más de las que yo he hecho. Y es verdad, cuando Él se va, ¿qué sucedió con Pedro cuando predicó? La Biblia nunca registra de que cuando Jesús predicaba, 5,000 y 3,000 ¿qué? Contando solo hombres, ¿estaban siendo los discípulos más grandes cosas que Jesús? Claro. Y hoy debemos guardar la esperanza de esa lluvia tardía, porque dice que Satanás 10 veces más ha redoblado sus fuerzas para atacar la iglesia de Dios, pero Dios dijo, nada va a prevalecer contra la iglesia, porque Él sabía que iba a marcar las garantías de la salvación en su muerte y resurrección. Ni las puertas del infierno iban a poder. Somos una iglesia imperfecta, no por el Señor, sino por nosotros. Pero lo que sí tiene claro esta iglesia, que el fundamento es ¿quién? Cristo Jesús. Llegan al Gólgota. En esa procesión, y se encuentran 3 cruces. Y mientras yo estudiaba, que ahora lo vamos a ver, hay 3 cruces, pero Isaías dice de que el que era colgado en un madero en medio sería ¿qué? Maldito. Y me recordé lo que dice Isaías 53, por nuestras rebeliones, ¿verdad? Y yo me preguntaba, estudiando el tema, ¿por qué, sabiendo estas cosas, a veces vivimos la vida cristiana como que ya se nos volvió una tradición, como los judíos, cumpliendo normas, ¿verdad? El sábado voy a la iglesia, me es suficiente. Muchas veces ni por Zoom, que es una comodidad que hasta Dios nos regaló, de conectarnos con Él a través de Zoom, desde nuestra casita. Y muchas veces no lo hacemos. Dios está preparando a la iglesia para salvar al mundo, para hacer salvo a la iglesia. Todos los métodos que muchas veces el diablo trae para perdición, Dios lo está usando ¿para qué?
para salvación. El internet puede hacer perder a muchos, pero por medio del internet, la radio y la televisión también está haciendo grandes cosas el Señor. Tres cruces. Dice en Lucas 23, vamos a Lucas 23, versículo 39. Vamos a ver la primera cruz que encontramos escena que entra nación, porque se encuentra a Jesús colgado en un madero y el pueblo le injuriaba, se burlaban hasta los mismos que dirigentes, y empezaron los de la cruz a injuriarle también. Pero el de la primera cruz que entra en escena, ¿qué dice? Y uno de los que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Por qué este hombre decía estas cosas? Porque los líderes religiosos judíos gritaban: a otro salvó, pero a él mismo ¿qué? No se puede salvar, burlándose de Jesús. Pero con sus palabras estaban dando testimonio de que Jesús sí había salvado a personas, de que personas habían tenido cambios en su vida, que habían sido restaurados espiritualmente y físicamente, que había traído sanidad a muchas aldeas. Reconocieron: a otros salvó, ¿y por qué no se salva a sí mismo? Los judíos eran buenos para leer el libro de Isaías. Inclusive en una ocasión invitan a Jesús a leer la lectura. ¿Y qué lee Jesús? Tenían conocimiento los judíos del proceso que tenía que pasar ese Mesías y ese Redentor. Pues Isaías lo habló en el capítulo 53. ¿Qué pasó con los judíos que no entendieron eso? Estaban esperando un Salvador con fuerzas armadas, armados para liberarse de la opresión romana, cuando Isaías lo estaba poniendo en una situación muy diferente, en un ámbito espiritual. Le está diciendo Isaías 53: mire, todos esos corderitos que ustedes matan, pues en Jesús es el cumplimiento. Esos son la sombra. El Redentor es este. Pero ¿cómo querían seguir los judíos? Con la sombra. Querían seguir con la sombra. ¿Cuál es nuestra condición? La primera cruz no reconoció a Jesús. Y es raro, porque cuando el ser humano está en situaciones difíciles y ahora está en una situación tan difícil que su misma vida iba a perder, que podría haberlo llevado a él a un cambio de pensamiento. De pronto esta puede ser mi oportunidad, porque de este hombre se dice de que ha hecho grandes cosas, le dicen que a otros salvó. ¿Será que ahora me podrá salvar a mí? Pero no, su ego le llenó, injuriaba: sálvate y sálvanos a nosotros. Satanás hablando a través de él. Porque si Jesús hubiera llamado a los ángeles a que lo bajaran de esa cruz, ¿qué hubiera pasado con la raza humana? Se hubiera perdido para siempre. Legiones de ángeles estaban prestos
a la expectativa que como el Señor le dijera, sáquenme de aquí, ¿qué iban a hacer los ángeles? El libro La Vocación dice que nosotros y los ángeles, por la eternidad, ¿qué es la eternidad? Por siempre vamos a estudiar este plan de salvación, porque no se comprende. El ser igual a Dios dejó todo su reino para venir a morir por nosotros. Los ángeles no pueden comprender cómo un ser de gloria pudo tomar ese cuerpo de hombre y morir. Y va a ser de estudio por la eternidad. Lo que entendemos hoy es una pequeña luz, porque entendemos el propósito. La primera cruz no quiso aceptar la salvación, no quiso reconocer al Salvador, no reconoció que en ese momento difícil lo único que podría salvarle de la muerte era el que tenía ¿dónde? A su lado. Entra en escena la segunda cruz. Mientras le injuriaba a le injuriaba a la gente a Jesús, Jesús callaba. Y entra en la escena la otra cruz, la segunda cruz. ¿Qué le dice el otro? Respondiendo el otro, versículo 40, le reprendió diciendo, ni aun que dice, temes a Dios, estando en la misma condenación. Y el ladrón reconoce que ellos, si eran dignos de morir en esa cruz, nosotros sí somos malos, nosotros merecemos morir. Pero ese hombre que está allí en esa cruz es inocente. Ese hombre no merecía morir. Lo reconoció como su Dios. Estudiaba yo y decía, pero ¿por qué este hombre reconoció a Jesús como su Dios? ¿Cómo sabía este hombre de que Jesús era inocente? Y empecé a buscar la lógica humana. Este hombre tuvo que haber escuchado de Jesús. Tuvo que haber escuchado de la vida de Jesús, de cómo testificaba Jesús del cielo, de cómo hablaba Jesús, de cómo podía predicar con autoridad, de cómo había sanado gente. Y que de pronto lo más probable, como muchas veces hacemos, hicieron los discípulos, veía de lejos lo que hacía Jesús. Pero en su último momento de la vida que tenía sobre esta tierra pudo reconocer, ese hombre es inocente, yo soy culpable, tú eres culpable, pero él es inocente. Y te reconozco como mi Dios. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Recordaba este hombre lo que estaba profetizando Daniel, cuando venga el reino de Dios a pegar sobre la estatua. El Espíritu Santo reconociendo a través de este hombre de que el reino de Dios algún día iba a venir a esta tierra. Hoy estamos aquí porque guardamos esa esperanza. Muchos enfatizan en el niño, pero Dios hoy nos hace un llamado. Él quiere que volvamos a mirar hacia la cruz. Elena de White dice que diariamente por lo menos una hora debiéramos dedicarle al estudio de la vida de Jesús. Debemos mirar la cruz donde se marcó las garantías de nuestra salvación. No sé en cuál de las dos cruces nos identificamos. Hoy podremos estar aquí en la iglesia, pero nuestra actitud, nuestro comportamiento puede estar reflejando la primera cruz, negando a Jesús. Que hoy podamos identificarnos con cuál cruz,
¿Con cuál cruz debemos identificarnos? ¿La primera o la segunda? Debemos pasar por ese proceso de la segunda cruz para llegar a la tercera cruz. ¿Cómo llegamos a la tercera cruz? Sacrificándonos a nosotros mismos. Ya no somos de quién? De Dios. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo y soberbia debemos sacrificar. Hoy en día se predica y predico el mensaje de los 3 ángeles, porque desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Jesús. Y el mensaje de los 3 ángeles hablan de eventos que tenemos que predicar necesarios. ¿Sabe por qué sigo predicando de Jesús? Pudiera predicar de leyes dominicales, del juicio investigador, podría. Pero ¿por qué creen que sigo predicando a Cristo? Porque para predicar el mensaje de los 3 ángeles tenemos que entender el mensaje de las 3 cruces. Volver a mirar al Señor en ese sacrificio vivo que hizo para salvar. ¿Cómo miro yo la cruz? Cuando vemos las escenas vemos que la primera y la segunda cruz no tienen ninguna virtud para mi salvación. Aunque el mundo hoy decía por Barrabás no me va a salvar. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está diciendo: yo soy el método único y único nombre dado en el universo en el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Estamos escuchando a la voz de Jesús, estamos aceptando el querer seguirle hasta ese punto de que nos toca perder la vida por lealtad a Él, lo logremos, de ser fieles hasta la muerte. Porque cuando venga la tribulación demos un paso atrás y no podamos soportar. ¿En qué posición estamos? Yo personalmente, mientras estudiaba, tuve que mirar de nuevo la cruz. Hoy la gente quiere ver a ese niño, regalos aquí, felicidad ya, pero no quieren cargar su cruz, ni ver el propósito de ese nacimiento. Y para eso estamos nosotros aquí, hermanos. Para decirle al mundo cuál fue el propósito de ese niño. Y hermanos, hoy podamos nosotros, como ese ladrón, reconocer al Señor. El cinturón abajo, si verdaderamente era inocente. ¿Cómo estamos mirando a Jesús? Un cordero inocente que pagó la paga de la muerte por nosotros. ¿Qué valor le estamos dando a eso? Y le doy gracias a Dios porque anoche meditaba y decía: gracias, Señor. Gracias porque me buscaste, que me hallaste. Gracias por esas garantías. Y así como tocas mi corazón, toca tu pueblo. No hay que echar marcha atrás. Y van adelante, firme, trabajando para sí. Siempre el enemigo nos va a atacar por algún medio para desanimarnos, como quería hacerlo como Jesús. Pero si el Señor nos ha llamado es porque sabe que hay algo en nosotros. Hay algo en nosotros que Él puede ver, esa virtud que a través de nosotros puede hacer grandes maravillas para su propia honra y gloria. No permitamos que nada y nadie nos aleje de Cristo.
Jesús. Entendiendo esa cruz, pude ver de que 3 días después Jesús resucitó. El universo entero en esos días estaba temblando, esperando ese gran acontecimiento. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera vencido a la muerte en su propio terror. ¿Qué sería nuestra condición hoy en día? Las garantías de la resurrección me dicen a mí que así llegue la muerte. Si creemos en el Señor Jesucristo, seremos que resucitados. Fírmese adelante, iglesia. Hoy pueda que llevemos una cruz. No sé qué cruz estemos llevando, si la primera o la segunda. Pero Dios dijo, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y que sea esa segunda, de reconocer de que el único que nos puede dar salvación es Cristo Jesús. No sé si hay alguien en esta mañana para que me acompañe en una oración, para que nunca quitemos nuestra mirada de Cristo Jesús, porque ya no es un Cristo crucificado, sino un Cristo resucitado, un Cristo que está intercediendo por nosotros, un Cristo que está preparando lugar para nosotros, un Cristo que está preparando maletas para venir por nosotros. Si tú sientes la necesidad de pasar acá y orar conmigo, acompañarme en esta oración para prepararnos para este gran encuentro, mi hermano, te invito a que pases aquí. Los que no, por favor, nos acompañan de pie. Pido a mi amigo y hermano, yo creo que Dios lo ha puesto en mi vida para ayudarme en mi proceso, mi amigo Osvaldo. Ha estado en momentos difíciles, mi amigo. Quiero que ores por mí y esta iglesia. Inclinamos nuestros rostros. Señor, te queremos dar las gracias en este momento por haber puesto a nuestro hermano, nuestro amigo Andrés, esas palabras que tú has dejado que fluyesen por sus labios, Señor, y que ha llegado a nuestros corazones. Inquieta nuestras vidas, nuestro deseo ferviente de ser como el segundo ladrón que estaba en la cruz. Imperfectos ante ti, hemos venido en algún momento de nuestras vidas, nos sacaste del lugar donde nos encontrábamos. Y en tu infinita misericordia, en tu amor, un día enviaste a tu Hijo para que muriera por todos nosotros, Señor. Merecedores de esa salvación, pero aún así nos sigues amando, Señor. A pesar de que cada día que fallamos a las personas que están a nuestro alrededor, tú sigues apostando por nosotros. Sigues con ese deseo ferviente de que un día vamos a ser transformados. Señor, cámbianos, transfórmanos. Quítanos toda la oscuridad y toda la suciedad que hay en nuestros corazones. Ayúdanos a fijar la vista hacia la luz, hacia la cruz. Deseamos poder estar un día listos y preparados para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Ya Él vivió, murió la vida que nosotros teníamos que morir. Quitarnos la fuerza para vivir la vida que tenía que vivir aquí. Ayúdanos a amarnos entre nosotros, a perdonarnos, y sobre todas las cosas que tú, papá, puedas ver a tu Hijo reflejado en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor.